domingos retomamos la serie de los nombres de Dios, y es uno de los temas más confusos que a veces hay, porque cuando hablamos de los nombres de Dios comienzan en el Antiguo Testamento, obviamente, y el Dios es Jehová Rafa, el Señor sana, el Señor sana. Y cuando digo, yo sé que volvimos atrás en la primera alabanza, en los años de cuando éramos jóvenes, algunos de nosotros, con referente al corito que estábamos cantando, pero va básicamente con el mensaje de hoy en día, porque antes de ese mensaje, el pueblo de los israelitas que estaban en Egipto cautiverio, estaban cruzando para el desierto, y es donde el Señor entonces los para básicamente frente al Mar Rojo. Y ahí están contra la pared, como decimos nosotros, en este caso es contra el mar, porque venía el ejército de Egipto básicamente a eliminarlos. Y simplemente Moisés levantó sus manos, oró al Señor y él abrió el Mar Rojo. Se cuenta un maestro ateo que viene y dice que realmente lo que ocurrió, hicieron unos estudios, que solamente la razón en aquella época porque pudieron cruzar era porque solamente había 6 pulgadas de agua. A la cual un jovencito estudiante respondió y dijo, wow, entonces el milagro es aún más grande. Dice, ¿por qué es más grande? Porque en 6 pulgadas de agua Dios ahogó al ejército y a los caballos del faraón. Ese milagro es más grande todavía. Pero después de este evento tan grande que ellos ven a Dios abrir el mar, ¿cuántos de ustedes estuvieran sorprendidos? Amén, por lo menos media persona, porque no fue ni un amén. Amén. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes estuvieran sorprendidos? Amén, yo no sé usted, pero ¿alguna vez estado en la playa? ¿Se ha abierto el mar? I don't think so, a menos que eran estos tiempos de antes y estuviera en otra, un fin de parranda o algo así. Creyó que el mar se abrió, pero no es un milagro. Pero sin embargo, aunque a pesar de que Dios había abierto el mar, él lo habían visto, 3 días después se desaniman. Se desaniman. Jehová Rafa, el Señor sana. Cuando hablamos de sanidad siempre pensamos, porque recuerde que nuestra mente natural es en lo físico y en lo terrenal, no en lo eternal y espiritual. Entonces cuando solamente vemos lo físico y lo terrenal, entonces tenemos una vista que corta. Por lo cual Colosenses 3:1 dice que mirar y poner las cosas en las cosas de qué. Nuestra vista en las cosas que de arriba en lo eternal. Cuando hablamos que Jehová Él sana definitivamente por enfermedad espiritual, física y emocional, y Dios puede sanarnos. Salmo 103:3 dice, el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste ¿qué? Sanados. Un versículo que divide y nos divide doctrinalmente, aún el pueblo protestante, está en Isaías, donde dice que por sus llagas fuimos ¿qué? Sanados, curados, ¿ok? Entonces, al sacar ese versículo, lo han convertido que entonces toda sanidad que Dios entonces va a curar, toda nuestra sanidad, y se refiere a nuestra sanidad ¿qué? Espiritual. Cuando entendemos esto y lo sacamos fuera de contexto, y lo he escuchado a pastores con espejuelos calvos y quizás con caja de dientes, ¿ok? No estoy bromeándolo a ellos, simplemente estoy diciendo una verdad. Y lo vamos a ver más adelante porque ese versículo está sacado fuera de contexto, porque en nuestro pecado original es que viene ¿qué? La enfermedad. La enfermedad. Jehová Rafa nos dice esto, le está hablando a ellos en el desierto de Shur, que está ubicado hacia el oriente de la frontera de Egipto y Palestina. Nosotros muchas veces no entendemos lo que es un desierto, ¿ok? A pesar de que a veces las temperaturas en Florida, hay gente que dice que en Florida hay 2 temperaturas, el verano y el invierno. No creo que es así, pero a veces julio y agosto se pueden sentir así. Pero tuve la oportunidad de estar en desierto, en Phoenix, en un lugar bien adentro en el desierto, y puedo ver qué desesperante es estar en un lugar que, en un desierto donde tú no ves absolutamente qué,
nada, lleno de cactus. El pueblo de Dios había acabado de ver unos milagros más grandes en la historia del mundo. Si leemos los versículos anteriores, Miriam, la hermana de Moisés, comienza a dirigir a las mujeres a alabar a quién, a Jehová, por la dirección. Pero esa alabanza duró solamente ¿qué? 3 días. ¿Por qué duró 3 días? Porque llegan entonces en el desierto y encuentran agua, y el lugar era agua ¿qué? Amarga. Y empiezan a quejarse. El lugar se llama Mara, que significa que amarga. Empiezan a quejarse. Y así usualmente nos pasa que en nuestras vidas, cuando Dios no actúa o hace lo que nosotros esperamos que cree que Él debe hacer, nos ponemos ¿qué? A quejarnos. Y empezamos a quejarnos ¿con quién? Con los líderes. Eso es exactamente lo que ellos comenzaron ¿qué? A hacer. El desierto, para el que no conoce a Cristo, la vida es un desierto. Por eso vivimos de una palma a otra palma lo que el mundo pueda ¿qué? Ofrecernos a nosotros. Pero entonces aquí Dios responde al llamado ¿de quién? De Moisés. Y dice, toma ese árbol y tíralo ¿contra qué? Contra el agua. El árbol no tiene ningún poder medicinal. Es simplemente lo que Dios usa a un árbol para cambiar ¿qué? El sabor de ¿qué? Del agua. El mundo aquí te ofrece ¿okay? Endulzar nuestra vida con las situaciones, con el dinero, con las fiestas, con trabajos, con etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo malo es que lo que puede hacer muchas veces es empalagarnos, porque nunca satisface el alma nuestra. Es solamente Cristo que puede ¿qué? Satisfacerlo. Ellos empiezan a quejarse, pero esto es bien común, porque es importante que vean la queja continua del pueblo de ¿qué? De Israel. El libro de Éxodos, el libro de Números comienza y habla mucho acerca de las quejas de ellos. Pero al final de este pasaje, vemos el versículo 27, que él lo lleva a Elim. Después que le da agua, lo lleva a Elim. Elim es como un oasis. Un oasis donde se encuentra a veces vegetación. ¿Usted se imagina encontrar un lugar en el desierto que tenga vegetación, agua pura y palmas? Y eso es una ilustración de quién es Cristo. ¿Para quién? Para nosotros. Cuando hablamos de la sanidad, es esencial la Escritura, no solamente la sanidad física, emocional, pero más importante la espiritual, y lo dice la Biblia. ¿De qué le vale a un ciego ver? Se va a pasar la eternidad apartado de Cristo en el infierno. ¿De qué le vale la sanidad física? En vez de la sanidad ¿qué? Espiritual. Jesús le promete y nos promete hoy en día, les dice, si escuchan mi voz y obedecen mis estatutos, no les tocará las plagas de los egipcios. Quiero que entiendan esto. Cada plaga que fue dada a los egipcios representaba uno de sus ¿qué? De sus dioses. Y básicamente Dios permitió esto para demostrarle que él era ¿qué? El Dios. ¿Y el único qué? El único Dios. Les dice, si siguen, si me obedecen, ninguna de estas plagas le tocará. Esa promesa no es para nosotros hoy día. Porque el contexto está hablando de las plagas que le dio a los egipcios en Israel hoy en día. ¿Por qué no somos exentos nosotros entonces a enfermedad? ¿Por qué? Primero, Dios sana lo físico, Él todavía sana. A veces piensan y dicen, porque tú no perteneces a cierta denominación, ustedes no creen en la sanidad. Seguro que creemos en la sanidad. La pregunta es, alguien le preguntó una vez a un pastor que si él cree en sanidad divina. Y él le responde, ¿hay otro tipo de sanidad? Toda sanidad es ¿qué? Es divina, porque viene ¿de quién? Viene de Dios. Si un doctor te cura, ¿quién creó al doctor? ¿Quién creó el cerebro del doctor? ¿Quién le dio inteligencia? Entonces, ¿de quién viene la sanidad? De Dios. Un Dios puede curarte, pero sigue viniendo ¿de quién? De Dios. Toda sanidad es divina. Aquí él vio una necesidad física, por lo cual le dio ¿qué? Le dio agua, proveyó agua. ¿No recuerden esto? No todos los que salieron de Egipto siguieron ¿qué? A Dios. Más adelante vemos cómo básicamente él tuvo que empezaron a adorar a ¿qué? A otros dioses nuevamente. Le pidieron a Aarón que hiciera ¿qué? Una estatua, y empezaron a adorar esa estatua porque Moisés se había tardado
en el monte, cuando estaba pasando tiempo con Dios, donde recibió los 10 mandamientos. Y Dios vino, ¿y qué? Un terremoto, abrió la tierra y muchos cayeron. O sea, no es lo mismo salir de Egipto, pero Egipto no había salido ¿de quién? De ellos. Miren que estaban tan deprimidos que habían visto nuevamente el milagro más grande y parece que actuaron como nosotros actuamos cuando dice la pregunta. Amén. Vieron la tierra abrirse y ahora están preocupados, desanimados. ¿Por qué? Y Dios les responde, primero le da físicamente agua, pero también está la parte emocional, porque la parte emocional nos lleva a deprimirnos. Ellos piensan en estos pasajes, si los leemos más adelante, fíjense, deseaban estar ¿en dónde? En Egipto. En Egipto no tuviéramos ¿qué? Sed. Pero se olvidaron que llevaban ¿qué? 7 días tenían que trabajar la semana, los tenían como que, como esclavos. Y eso es lo que hace la depresión, el desánimo para nosotros. Empezamos a pensar cosas que, ilógicas, que no hacen sentido. Pero Dios le da respuesta a su necesidad emocional. Él dice, oye mi voz, oye mis estatutos. Oye cuando estés desgastado, cuando estés cansado. Él dice, venir a mí todo el que esté cansado y trabaja. ¿Y lo hará qué? Descansar. So, Dios sana lo emocional, pero lo más importante, Dios sana ¿qué? Lo espiritual. Porque notamos que la vida de los israelitas es muchas veces como la vida nuestra. El libro de Santiago nos dice entonces que nuestra vida entonces como que, como las olas del mar. Me promovieron, me botaron del trabajo. Conseguí otro trabajo, no me pagan lo que yo quiero. ¿Me están siguiendo? Y vamos así en vez de cuando dependemos en Dios. Mire, esto es lo que es una vida que alguien que dependa de Dios. Es como coger, yo no surf, ¿cómo se dice? Surfear. Bueno, por lo menos surfear. Puerto Rico coge cualquier inglés y lo mezcla en español. Surfear. Es como cuando Cristo, no, quiero ser cuidadoso, no es que Cristo sea tu board, pero cuando usas la palabra de Dios, si crees la palabra de Dios, es como si fuera tu ¿qué? ¿Ok? ¿Cómo se llama la tabla? Gracias. La tabla, ¿ok? Los 10 mandamientos, la tabla. Es como si tú pones la tabla y es tu sostén. So, cuando vienen las cosas arriba, you're in the wave. Y cuando vienen abajo, no hay problema porque es la tabla la que ¿qué? La que te sostiene. La que te sostiene. So, Dios es nuestro sanador. Dios no puede sanar milagrosamente o medicinalmente. Entonces la pregunta es, ¿por qué los cristianos se enferman? Well, the Christians get sick. Okay. Nuevamente hay una denominación que dice que entonces que Él murió por nuestra sanidad física. No, porque eventualmente vamos a morir todos. Todos vamos a morir. Primero porque el mundo está caído. There's an imperfect world. It's a fallen world. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo empezó esto? Esto empezó en Génesis 3, cuando Adán y Eva desobedecieron ¿quién? A Dios. Y Él les dijo, si tú comes del árbol de esa fruta, ¿vas a qué? Vas a morir. Y en el momento que desobedecieron a Dios, murieron espiritualmente, se separaron ¿de qué? De Dios. El espíritu y la imagen de Dios que estaba en ellos murió. Y empezó el deterioro, gracias, físico. Físico. Ahí comenzó. Porque Dios había creado un mundo ¿qué? Perfecto. No hacía frío, no hacía calor, las hormigas no te picaban ni los mosquitos. Dice, pastor, ¿cómo usted sabe eso? Porque estaban desnudos. So, obviamente, si estás desnudo no puede haber ¿qué? Ni frío, ni calor, una temperatura ¿qué? Perfecta. Todo era ¿qué? Perfecto. Y los animales no podían atacar al hombre. Entonces, pastor, ¿cómo está? Bien obvio, porque ¿quién? ¿El qué? ¿El quién le puso el nombre a los animales? ¿Usted cree que él le dijo, tú vas a ser león, pero no te me pegues? No. Eva lo usaba lo más seguro de peluche. No estoy hablando en serio. El hombre tiene dominio sobre ¿qué? Sobre todas las cosas. Por eso si lee el libro de Job, si los dinosaurios existían, by the way, no millones de años atrás, es imposible científicamente que esta tierra tenga más de 10.000, 11.000 años. Usted dirá, pastor, ¿cómo usted sabe eso? Bien, usa el sentido común y el sentido, el sistema no solamente científico, sino el sistema de multiplicación, porque realmente después que la tierra fue destruida, si usted toma entonces los 8 que sobrevivieron y multiplica, ¿ok?
cada año el proceso de multiplicación para llenar la tierra entera. Usted se puede dar cuenta entonces que cuando el diluvio ocurrió, no puede haber sido millones de años atrás, porque hoy en día tuviéramos ¿qué? Escaleras en la luna o en Marte para poder llegar allá. Pero también la tierra hubiera sido que un saco de hielo, por lo cual es imposible un saco de hielo convertirse en vegetación. Sí, pero Dios lo puede todo, por eso entonces la creación. Pero ese es otro tema aparte. Entonces, ¿por qué entonces estamos donde estamos? Porque comenzó el proceso de deterioro en nuestras ¿qué? En nuestras vidas. Por eso tengo que usar espejuelos. No tupé todavía, ¿ok? Por eso tengo que tomar ciertas medicinas, por eso, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eventualmente vamos a morir. Los mismos salmos los dicen. 70, 80 años. Si pasamos de eso es gravy. Entonces, primeramente tenemos que entender entonces que por este pecado tú y yo somos consecuencia de qué? Del dolor y las consecuencias que van a venir en nosotros. Noten que la persona que yo conozco hoy día, me enteré esta semana que está bien mal de salud, en el lecho de muerte. Y yo no conozco personas que cuidaba más su cuerpo que esa persona. Y ese es el segundo punto, pero no hay nada malo con cuidar su cuerpo. El punto es que nuestro cuerpo eventualmente ¿qué? Va a ser deteriorado. El segundo punto nuevamente es malas decisiones. Malas decisiones. Puede ser malas decisiones por decisiones, no solamente estoy hablando físicas, sino económicas. Hoy en día vivimos bajo ¿qué? Bajo estrés. El estrés ha crecido tanto que ya le llaman es 4. Quizá eventualmente es 5. Note que la palabra estrés en español no existía. ¿Sabían eso? Sino simplemente era en inglés, stress, pero ya como se familiarizó tanto en el pueblo hispano, ¿ok? Hasta en el diccionario de Panamá, ¿verdad? ¿Estoy correcto en esto? ¿Está o no está? ¿Ok? En el de Puerto Rico sí está, pero ahí ponen cualquier palabra. No, síganme, ¿me están siguiendo? Porque las decisiones que nosotros tomamos muchas veces van a causar ¿qué? Enfermedad. Alguien me pregunta, bueno, tengo que ser cuidadoso porque esto es subjetivo. Y me dicen, pero pastor, usted no parece que tiene esa edad. Y yo le digo, cirugía plástica. Y me miran y creen en serio esto. No, cirugía plástica. Tú tomas todas tus tarjetas de crédito, tú las cortas. Y tú dependes de Dios y no tienes que preocuparte por nada. Y tú puedes dormir tranquilo. Porque nadie te va a quitar la cama donde tú duermes, dice Proverbios. ¿Me están siguiendo? Esa es la paz de Dios. Esa es la tranquilidad de Dios, porque entonces dependo de quién, de Él, de su palabra. Entonces eso trae paz. Entonces muchas veces son malas decisiones. Nuestra arrogancia, nuestro orgullo, también nuestras decisiones. Yo no sé si usted sabe eso, pero en Estados Unidos permiten de todos nuestros alimentos. Yo no sabía esto en Europa. Yo voy a Europa y es pan, pan y pan. ¿Y cómo las personas aquí no engordan? Claro, tienen que caminar a todas partes. Pero el punto es que hay cierta alimentación en estos países que ellos prohíben ciertas cosas que no le pongan en nuestro alimento. En Estados Unidos le pueden meter ¿qué? De todo. Yo me pregunto, ¿pero por qué? Pero eso es otro mensaje aparte. Porque nuestros reyes, nuestros gobernantes, realmente no le importa nuestra ¿qué? Nuestra salud. Siempre y cuando entre ¿qué? El dinero. Pero noten esto, miren lo triste de nuestra nación. Usted sabe lo que va a pasar con nuestra nación, ¿verdad? Ya está escrito en Deuteronomio lo que pasa en nuestra nación. Nada, yo espero que no sea en los próximos años. Bueno, depende de lo que usted haga en noviembre. Porque algunos de ustedes ayudan a acelerar el proceso. Y lo usan de excusa. Eso es para que Cristo venga. ¿Ok? Pero mire lo que está haciendo. Nuestra nación, no se sabía, está en deuda, ¿verdad? Endeudada. Toda nación, si usted estuvo en la historia de todo imperio caído, es porque otras naciones han tomado ¿qué? Control de ella. ¿Por qué? Porque la nación le dio la espalda ¿a quién? A Dios. Una de las características de una nación que le da la espalda a Dios es por la parte del sexo. ¿Me están siguiendo? Solo estoy diciendo lo que va a ocurrir en el futuro, porque está escrito en su palabra. Si tú conoces la historia, sabes lo que pasa en el pasado y sabes lo que va a pasar ¿qué? En el futuro. Porque eso ha ocurrido. Malas decisiones traen estrés, depresión, amargura, no cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. El hecho no es que no lo cuidemos, es porque a pesar de que nuestros días están contados, ¿ok? Yo no quiero que sean contados yo en la cama tirado.
Dios me dio un metabolismo increíble, que yo puedo comer y es como si nada. Mi esposa es celosa y me echa la culpa y yo, pero eso me lo dio Dios, pelea con Él, no conmigo. Pero cuando llegué a cierta edad, especialmente cuando empecé en el pastorado y empiezo a visitar todas estas personas que están en hospital, el Señor me dio convicción. Me dijo, ok, yo tengo cierta edad, ya tú tienes tus días contados, pero yo no quiero estar, ¿qué? Tratando de ver si a los 70 estoy por respirar o algo así, a pesar que eso puede venir, pero el punto es que tengo que hacer, cuidar, porque esto es templo ¿de qué? Del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Algunos tienen un templo más grande que otro, pero sigue siendo el Espíritu Santo. Entonces hay que, ¿qué? Hay que cuidarlo, que cuidarlo. Tercero, esto es para el cristiano, ataques satánicos. Me puse tercero, ataques satánicos. Si usted lee el libro de Job, ¿ok? A Job le vino de todo. Le quitó ataque económico, le quitó que todos sus negocios, todos sus ganados, todas sus casas, todos sus trabajadores y todos ¿qué? Sus hijos en un día. Imagínense, no se está hablando de perder un hijo, perder 10 hijos en un día. De chiquito yo siempre hablaba mal de la esposa de Job. Muchos pastores hablaban mal. Mira cómo la esposa de Job le dijo a Job que lo maldijera. Y si somos honestos y sacamos nuestro corazón y fuéramos honestos, la mayoría de nosotros dijera lo mismo. Amén. Que Dios te quite 10 hijos en un día, te quite todo. Pero ¿saben quién permitió? Porque aquellos que le han entregado su vida a Cristo, dice la palabra de Dios, que ni un pelo pasa de tu cabeza, que caiga de tu cabeza, que Dios no lo sepa. Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios, porque fue Dios el que, si lo podemos decir en palabras caribeñas, el que cucó a Satanás. Sí, él le dijo, ve ahí a Job, como este no hay ninguno. O sea, no había pecado en él. Eso elimina el evangelio de prosperidad. Que si tú haces todo, que tú obedeces a Dios perfectamente, todo te va a salir bien. No, eso no es lo que dice la Biblia. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero confía, yo he vencido al mundo. Y noten esto, Dios le dice a Satanás, ¿sabe qué? Para que usted vea lo que es el matrimonio. Le digo, tú puedes hacerlo de todo a Job, pero no le puedes quitar su vida. ¿Y por qué no le quitó a la esposa? Porque cuando tú entras en un matrimonio, ustedes son ¿qué? Uno. Solo vemos que aún nuestras enfermedades pueden venir ¿de quién? Del enemigo. Pero si vienen del enemigo es porque son permitidas por Dios para trabajar en un propósito que en nuestras vidas. Cuando estaba Job así en su tipo de lepra, en su tipo de desánimo ya donde estaba cuestionando, a pesar de que al principio estaba, no, Dios dio, Dios quitó. Pero llegó un punto en su vida, vienen sus 3 amigos, supuestamente amigos, de otra denominación, que creen en el evangelismo, en el evangelio de prosperidad. ¿Y qué le dijeron? Eso te está pasando porque tú estás, ¿qué? En pecado. Obviamente ellos no habían leído Job 1. Porque en Job 1 dice que no había hombre, ¿qué? Más santo que ¿quién? Que Dios, que Job, delante de Dios. Eso no tenía nada que ver con su relación con Dios. Al contrario, era el más santo. Pero Dios estaba permitiendo eso, ¿qué? En la vida de ¿quién? De Job. Dios permite cosas en nuestras vidas porque Él tiene un plan y un propósito. Y no fue hasta el final que Job dice, de oídas te conocía, pero te conozco cara a cara. Algo bien interesante que al final de Job, Él le multiplicó todo. Si tenía 10 casas, le dio 20. Si tenía 3,000 trabajadores, le dio 6,000. Si tenía ganado de todo, se lo multiplicó. Pero solamente le dio 10 hijos. Y mi pregunta es, ¿por qué no dio 20 si lo multiplicó todo? Porque Job no había perdido sus hijos, porque sus hijos estaban en la gloria. Por eso Él simplemente los multiplicó, porque le dio los 10 que le había quitado. Dios tiene un plan al final y a veces permite cosas en nuestras vidas. ¿Para qué?
Y el cuarto punto, para demostrar su gloria. Vivimos en un mundo imperfecto, caído. Tomamos malas decisiones nosotros o nuestros gobernantes y vamos a recibir ataques del enemigo. Pero el cuarto punto es, Dios a veces permite enfermedad en nuestras vidas para demostrar ¿qué? Su gloria y su poder en nuestras vidas. En Juan 9:3, cuando se encuentran con un hombre ciego, parece que todavía los apóstoles seguían el movimiento de prosperidad un poco y le dicen, ¿quién pecó? Él o sus padres. Jesucristo dice, nadie ha pecado. Cuando dice nadie ha pecado, obviamente habían pecado, todos pecamos. Se está refiriendo que la enfermedad que este ciego tenía no tenía nada que ver con su pecado. Simplemente ¿qué? Es para demostrar ¿qué? Mi poder, mi gloria. Noten cuando Marta y María vinieron y enviaron un mensajero a Jesús. Dice, Lázaro está enfermo. El amigo de Jesús. No estamos hablando de alguien desconocido. Un amigo íntimo de Jesús. Donde cada vez que él iba a Samaria, él comía y se quedaba en la casa de ¿quién? De ellos. Sin embargo, decide quedarse ¿qué? 2 días más. Eso significa 3 días. ¿Por qué 3 días? Porque estaban alrededor de un día de viaje. Eso se queda 2 días más. Yo no soy muy bueno en matemática, especialmente cuando le ponen letras, pero por lo menos reconozco que 2 más 1 es. Ustedes, increíble, su matemática. Son 3. ¿Por qué entonces él no decidió como hizo antes? Es su amigo. Y decirle como hizo con el hijo del general, que él mismo no tienes tú que ir. Con tú decirlo, mi hijo puede ser ¿qué? Sano. O como con la mujer con el flujo de sangre que sabía no tengo que decirle nada. Si solamente toco su manto, voy a ser sana. O como la mujer griega que va y le ruega y él le dice, no, yo vine para los judíos, no para los perrillos. Yo sé que suena insultivo, pero no está hablando de los perros de la calle, está hablando de las mascotas. Y ella se refiere, no, de la migaja de tu mesa. Puedes hacer milagros. Y ella fue sana. Es simplemente esta razón porque Dios quiere unificar ¿qué? Su gloria. Yo no sé si usted sabía que la única razón, la mayor razón por la cual Jesús hizo milagros fue primeramente para cumplir las profecías y por su misericordia. Jesús nunca vino a la tierra a sanar gente enferma. Eso no fue su propósito. Él vino a morir en la cruz del Calvario. Además, si usted busca en Lucas 1, cuando él había hecho un montón de milagros, todo el pueblo lo estaba buscando a él. Él dijo, no, tengo que irme al otro pueblo porque yo vine a traer que el reino. Él no vino a curar a nadie. Él vino a morir en la cruz del Calvario porque nuestro problema no es físico, es espiritual. Ese es nuestro problema. Es espiritual. Y por eso él vino y murió en la cruz del Calvario. Vivimos en un mundo imperfecto, caído. Todas malas decisiones, tenemos ataques, pero Dios quiere demostrar su gloria. Y su gloria se manifiesta como quiera. Su gloria se manifiesta como quiera. Porque su gloria es para manifestarse en la eternidad. Mi madre a los 94 años de edad fue a pasar a la gloria del Señor. En ese momento ya fue sana. Y vivió 94 años. A veces nuevamente vemos las cosas con una vista baja. Entonces, ¿qué hacer cuando los cristianos se enferman? Y 3 puntos rapiditos. Santiago nos da la respuesta. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Orar. Just pray. Es lo primero que dice aquí. David, cuando murió su hijo, ¿qué hizo? Oró. Ezequiel el rey profeta oró. Jehová iba ¿a quién? Al Padre. Pablo iba ¿a quién? Al Padre. Y nuevamente nos dice entonces aquí,
haga oración. Está afligido, haga oración. La oración es el factor más grande en sanidad. Aún a veces los ateos claman a Dios. Cuando se cae un avión, a veces lo que le llaman el black box, ¿ok? La caja negra. Se oye muchas veces la voz del piloto, del copiloto. Oh my God, that's a prayer. Oh mi Dios. Y tú no sabes si eran aún ateos. Es clamar a Dios, es oración. No solo oramos solos, sino oramos en grupo, oramos que la iglesia ore, pero la razón primordial de la oración es para preguntarle a Dios, no simplemente que nos sane, sino preguntarle, ok, ¿por qué estás permitiendo esta enfermedad o para qué? Porque muchas veces, y lo dije, no siempre viene por pecado, pero muchas veces puede ser ¿qué? Pecado. Y tú quieres realmente antes de pedirle, Señor, sana esto. Y dice, no, estás orando incorrectamente, Señor. ¿Hay algo en mi vida que está permitiendo que esto esté ocurriendo? Porque yo quiero primeramente confesar ese pecado para ir delante de ti. Yo no tengo toda la información de todo, pero sí yo conozco cristianos enfermos. Cristianos enfermos que no han arreglado una relación con otra persona. Yo no sé, ni estoy juzgando, ni diciendo que esa enfermedad es por eso. No sé, pero me pregunto, ¿será por eso? Pero esa es la pregunta que esa persona tiene que hacerle, ¿quién? A Dios. Porque cuando yo tenía el cuerpo de mi hija en mis manos, mi primera pregunta no es, Señor, revívela, resucítala. Ay, Señor, hay algo que evite que mi oración no llegue ante tu trono, para que tú puedas resucitarla. Claramente. Y a veces hay épocas que dices, sí, esto está mal. Y cuando estamos hablando de pecado, a veces pensamos, no tiene que ser algo grande, puede ser lo que Dios está trabajando en tu corazón, porque desobediencia es desobediencia. Desobediencia es desobediencia. No, bueno, yo obedecí a medias, no. Es desobediencia completa. El Señor me dijo claramente, no, yo le dije, yo sé entonces que tú puedes resucitarla. ¿Sabe por qué? Él nada más tiene que hacer así, mire, Dios tiene que hacer esto. Más nada. Y si Dios puede hablar el mar con un soplo más grande, puede simplemente darle a una persona de 6 libras, 5 libras, simplemente un respiro. Pero Dios dijo, no. Sin embargo, 4 años antes, cuando me dijeron que mi hijo Samuel tenía unos issues, que si querían que le hicieran un tipo de prueba a mi esposa mientras estaba embarazada, pero puede causar algún daño, yo le dije, no, porque realmente lo que venga viene del Señor. Si Dios quiere traerlo sano, lo trae sano. By the way, a Samuel fui yo el que lo saqué. Ya era el número 4, o sea, el ginecólogo y yo éramos, imagínate, tenía casi un asociado y me no, sácalo tú. Y él estaba comiendo pizza. Mi esposa no estaba muy contenta, pero ahí vamos. Hablando de los Knicks, me acuerdo, porque era fanático también de los Knicks, pero eso es otra cosa aparte. Y cuando nació Dani, le daban menos de 50% de sobrevivir. Y oramos y Dios que lo sanó. Hoy día tiene 27 años de edad. Pero, ¿y por qué no no comprendemos las cosas? Porque las cosas son eternas. Y Dios tiene un plan perfecto que a veces no entendemos. Por segunda vez este año Dios me hizo perder, Dios me hizo perder un vuelo. Y yo sé que fue Dios. ¿Y cómo sé que es Dios? Porque los últimos 9 vuelos que yo he tenido, ninguno ha salido a tiempo. Ahí me di cuenta que era Dios. Y en este sale inmediatamente a tiempo. Yo tenía que llenar un formulario que no sé qué tenía que llenarlo. Cuando lo acaban de cerrar ¿qué? La puerta. Y me quedé ahí, Señor. Todavía no me ha respondido por qué lo perdí. Y le pregunté. Pero el viernes en la mañana estuve compartiendo por casi 2 horas de viaje con una señora que estaba al lado mío. Y yo le dije a ella, déjeme decirle algo. Dios me hizo perder el vuelo.
Y si es simplemente para que usted escuche de Cristo, esté atento porque no me haga perder 2 días que no pude estar donde quería estar. So, Dios tiene un plan. Un día cuando llegue al cielo, lo sabré. Eso es pedir oración. En la oración podemos descubrir si la enfermedad es por disciplina, por prueba o enfermedad de muerte. Como la de mi hija, él me dijo no. Y yo, que gracias, Señor, por los 5 que me has dado. Y sé que no la puedo ver más, pero un día la veré en gloria, que fue exactamente la oración del rey David. Al apóstol Pablo le dijo muchas veces, bástate de mi gracia. Lo dejó con su enfermedad, con su aguijón. A Jesucristo le dijo no. Pues entonces le dijo, pues hágase tu voluntad. So, muchas veces él va a decir que no. Porque entonces el segundo punto es orar, y el primer punto es orar, y el segundo es practicar nuestra fe. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Fe no está basada en el resultado, fe está basada en quién da el resultado. Porque mi fe cuando salió a Daniel fue la misma fe cuando decidió llevarse a Annalise. Porque mi fe no está basada en si él sana o si él cura. Es simplemente mi fe está basada en que él tiene un plan que perfecto. Eso es fe. Pues si tu fe está basada en un resultado, vas a estar como las olas del mar. Pero cuando tu fe está basada en que tú sabes que Dios tiene un control y un plan perfecto en tu vida, tú puedes entonces descansar. No importa cómo venga el oleaje, tú simplemente you stay on the board. Tú no te sales de la tabla. Fe. El general, nuevamente, como mencioné que su hija estaba enferma, dice, no tienes que ir, Señor. Con tu palabra desde aquí puedes ser sana. Cuando hablamos de la mujer de flujo de sangre, a veces leemos la Biblia como si fuera un periódico tan rápido, pero no entendemos realmente el contexto de lo que significa. Esa mujer rica que había por 12 años gastado todo su dinero, yo no sé usted, pero ¿cuántos de ustedes pueden vivir por 12 años sin tener que trabajar? That's a lot of money. Okay. Todo. Había perdido toda esperanza al punto que esa mujer rica tiene que arrodillarse en medio de una carretera sucia. No importa quién la esté viendo o no, no importa qué sucede con su traje, porque ella sabía, si simplemente toco su manto, voy a ser sana. Al punto que Jesús cuando miró, yo entiendo por qué, porque estuve en esas calles una vez. Son calles pequeñas, no son calles grandes. Y llenas de personas. Y los mismos discípulos, pero como que quien te tocó, si aquí imagínate, en este bullicio, alguien me tocó porque de mí salió ¿qué? Poder, eso es fe. Pero fe no simplemente, o sea, fe es simplemente saber que Dios está en control. Que Dios está en control. Tercero, procura ayuda profesional. But that's third. Eso es usualmente lo primero que hacemos. Llama al doctor, eso no hay nada malo con la ayuda profesional. Pursue medical care. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Hay gente que cree que este pasaje tiene que ver con un aceite espiritual, algo especial. No, aceite era que medicinal en aquella época. Si usted va al Viejo Testamento, aun cuando los profetas oraban por los reyes, le ponían que aceite de oliva, le buscaban hojas, le buscaban té. Cuando el apóstol Pablo estaba enfermo, el doctor Lucas que le dice, toma agua. Drink water. Perdón, toma vino. Sí, toma vino. Vea esto, es bien importante. ¿Cómo que tome vino? Porque el agua de aquella época no era por filtro, por lo cual si estómago está mal, ¿ok? No vayas como cuando yo fui a México hace más de 30 años, ya por lo menos las cosas se han arreglado, que por error no tomé agua. Pero por error, en un día bien frío, pedí, no sé cómo le llaman en México, un hielo, frío, piragua. ¿Cómo se llama? Cuando ponen hielo, un raspado. Pero no pensé, porque no pensé, me hicieron la conexión, espérate, hielo es agua congelada. Pero solamente pensé eso cuando el estómago me envió la información al cerebro. Oh, no. No voy a explicarle todo lo que ocurrió, pero regresé de México con un six-pack. Eso le recomienda y toma vino, no anoten eso. El vino de aquella época no era la misma fermentación de hoy en día, porque tú no puedes tomar vino a las 9 de la mañana si tienes la fermentación de hoy día.
a menos que, ¿sabes?, estés tocado o algo así. Sí, porque yo conozco personas que sus himnos favoritos es tomado de la mano con el yo voy. Él vino a mi corazón, pero eso es otro mensaje aparte. Le daba remedios caseros. En emergencia a veces oración ayuda médica. No es nada malo con ir que de mano a mano. Terapia no reemplaza teología, pero teología debe ser la fundación de nuestra terapia, porque nuestro terapista, mi terapista es Cristo. Eso no quiere decir que pueda ir entonces a un doctor, a un terapista, simplemente que yo sé que el que me va a sanar a mí es Cristo. Si quiero ser otra persona, bien. Y si no, para no pagarle también. Son 3 cosas, sabe, del agua amarga, que Jesús la puede convertir dulce, que Jesús la puede mantener dulce, pero que Jesús quiere ser nuestra fuente de agua en todo tiempo. Él quiere ser nuestro Elim, nuestro oasis. Cuando dice que he venido para que tengan vida, tengan que en abundancia, en paz, en tranquilidad. Por eso yo puedo ver las noticias y sé lo que va a pasar en el futuro. Vas a ver la Biblia, no sé cuándo, va a ocurrir 5, 6, 10 años. Esta nación no va a ser diferente que las otras naciones. Y lo vemos hoy en día. Es claro. Y a veces un pastor puede tener más información porque a lo mejor entiende cosas más claras de lo que va a ocurrir por la Biblia. Está escrita, no algo que Dios te enseñe diferente que está aquí. Entonces, pero ¿por qué podemos estar tranquilos? Porque yo sé quién está en control. Que es Dios. Él es soberano. Él es mi sanador. Él es mi refugio. Y cuando veo el desierto, yo sé que Él viene a ser ¿qué? Mi oasis. Que yo no dependo de un gobernador, de un presidente. Yo dependo de quién, de Él. Que Él reina todo y hago lo que puedo hacer mientras estoy aquí en la tierra. Un pastor fue a orar, lo llamaron y he tenido la bendición de orar por personas que Dios ha curado. Recuerdo en Orlando una vez Dios curó a alguien de cáncer y me regaló un carro. Wow. No fue un Mercedes, pero fue un carro. Y proveyó. Pero muchas veces Dios no cura necesariamente. Cuenta un pastor que una esposa lo llama y le dice, ven para que ores por mi esposo, que tiene cáncer. Y él fue, oró. Y pasaron varios días y ella lo llama y le dice, mi esposo falleció. Él dice, qué pena. Dice, no, Dios escuchó su oración. Porque él falleció, pero fue sano. Por los últimos 3 días él vivió una vida amargada, en odio, en ira. Y después de su oración él entregó su vida a Cristo. Y vivió los mejores 3 días de su vida. Cantando coritos, siendo dulce. Él no fue curado, pero él fue sano. Y esa es la sanidad que Él vino a darnos. O si Él nos sana físicamente, Él nos sana emocionalmente, Él lo puede hacer. Pero el problema nuestro no es simplemente físico, porque eso es temporero, ni emocional tampoco, sino es espiritual. Y esa es la razón por la cual entonces la cruz es nuestro amuleto de sanidad, porque ponemos nuestros ojos ¿qué? En la cruz, porque el mismo Cristo le pidió al Padre ser sanado, curado de su muerte. El mismo Cristo pudo haber llamado 10 legiones de ángeles para que lo liberaran, pero Él vino a cumplir un propósito y fue sanarnos de nuestra enfermedad espiritual. Y cuando Él te sane de lo espiritual, lo físico es secundario porque ya está prometido que Él se va a encargar de todas nuestras necesidades. Y cuando confiamos en Él entonces, la parte también en su palabra y los mandamientos vienen a ser entonces como Él dice ahí, que oigamos su voz. Entonces no importa lo que esté ocurriendo, podemos vivir en sus promesas en la tabla, sube o baja, porque Jehová es Rafa, Él es mi sanador. Te hago esa pregunta, ¿es tu sanador? Padre, gracias por tu palabra.
Gracias que yo no sé lo que va a pasar mañana, pero yo sé que tú estás en control del mañana. Padre, nuestros días están contados. No sabemos el tiempo, la edad, pero están contados, Señor. Padre, pido ahora mismo por la familia Márquez. No es la pérdida de su hijo, su pérdida de su hija, no su pérdida terrenal, porque sabemos dónde ella está. Yo pido fortaleza para con ellos. Te doy gracias que en medio de este dolor ellos están sanos, porque ellos entienden que en medio de esto tú tienes un propósito. Yo te pido que seas tú dándole el consuelo, la paz y el poder que solo tú das, porque tú eres Jehová Rafa. Gracias, Señor. Nadie mirando, todos orando, te hago esta pregunta. ¿Conoces tú personalmente a Jesús? La Biblia habla que Jesús entonces viene a ser nuestro sanador. Dice que Él vino a sanar, Él vino por el quebrantado, por el caído, a liberarnos de nuestros pecados, nuestras enfermedades físicas. Entonces, si hay alguien que no te conoce de una forma real o personal, que hoy pueda conocerte. Nuestros ojos cerrados, nuestros rostros bajos. Yo hago esta pregunta: si tú no conoces a este Cristo, quisieras conocerlo hoy día. Simplemente hay que orar por ti. Tú levantas tu mano. Si no conoces a este Cristo, quiero orar por ti hoy día. Alguien al final del servicio puede hablar contigo, pero si no, simplemente hay que orar por ti. Entonces, si los conoces, descansa entonces en su sanidad. Nos ponemos de pie mientras cantamos esta última alabanza. Es una oración al Señor, porque realmente no hay lugar más alto que estar en sus pies. ¿Sabe una cosa? Es bien difícil caerse de rodillas. Necesita un empujón más grande. Por eso cuando estamos de rodillas estamos simplemente diciendo: Señor, aquí estoy. Yo no sé por lo que tú estás pasando, aún por lo que vas a pasar esta semana. Aún puedes estar en aguas amargas hoy día, pero yo sé en quién tú puedes venir y decirle que aquí estoy, Señor. Sana mi corazón. Alguien a lo mejor que tú no has perdonado y estás amargado por algo que pasó en tu vida. Indirectamente le echas la culpa a Dios, así como el pueblo le echó la culpa a Moisés, pero era Dios que los permitió. Entonces Él quiere sanar tu corazón. Él quiere sanar ese: Señor, yo no comprendo, pero simplemente voy a confiar en ti.